Bien, me da muchísimo gusto estar esta mañana platicando con pues, un escritor, con un editor, con un personaje muy interesante de la vida literaria de este país, director de la Biblioteca Vasconcelos, pues un lujo tener aquí en este espacio a José Mariano Leiva. ¿Cómo estás, José Mariano? Qué gusto tenerte y platicar contigo en esta mañana aquí en Arriba San Luis. Jesús, mucho gusto a ustedes, gracias por la invitación, de verdad muy contento de estar con ustedes. Hay cosas bien interesantes de qué hablar, pero hoy nos vamos a enfocar en un libro, ¿no? Una publicación que ganó el premio Alfaguara en 2020, me parece, y que, Así es. y que es de este hombre que conocemos porque ha sido guionista cinematográfico de grandes éxitos de Alejandro González Iñárritu, 21 gramos y nada más y nada menos que Amores Perros, el señor Guillermo Arriaga. Así es, mira, decidí Jesús este libro, digamos para empezar, yo creo que es muy importante. Guillermo Arriaga, como bien lo señalas, él fue el guionista de Amores Perros, a pesar de que ya tenía un par de novelas antes, es conocido sobre todo por los premios que ganó como guionista, estuvo nominado al Oscar, estuvo nominado a Globos, en fin. Y es muy curioso porque Guillermo Arriaga hace un poco el camino a la inversa que el grueso de los escritores. Muchos de los escritores arrancan siendo novelistas y después tienen un deseo muy grande de lanzarse a la pantalla grande, ¿no? Guillermo Arriaga es exactamente lo contrario y me da la impresión de que Guillermo Arriaga, escritor, logra hacer en la literatura una profundidad, llega a niveles muchísimo más profundos de los que generalmente no puede hacer el cine. Salvar el fuego, como bien decías, el premio Alfaguara de hace 2 años, y tiene todos los ingredientes de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga es sobre todo un escritor que la crítica, la mala crítica, digamos, suele calificarlo como violento. Le gusta mucho rescatar las cuestiones primitivas, los encuentros violentos, las confrontaciones. Por ejemplo, el libro anterior, que se llama El Salvaje, que ganó el premio Mazatlán de novela, es la historia de un hermano al cual le matan a su propio hermano y él trata de buscar una especie de venganza. Entonces ahí se adentra, se sumerge completamente en la idea de cómo se construye una venganza. Pero en Salvar el fuego hay una cosa que es muy interesante. Es la historia de dos mundos opuestos, dos mundos que no tienen generalmente nada que ver, salvo en muy contadas ocasiones, pero que son dos mundos que son muy presentes en México. Por un lado tenemos a una persona con una vida de miseria muy, muy grande y que termina metido en la vida del narco. Y en este mundo del narco, a partir de una serie de rencillas y todo eso, lo meten en la cárcel porque asesinó a un par de personas y porque le pusieron, como se dice ahí, un cuatro. Y por el otro lado, tienes a una mujer que es una mujer que vive en las lomas de la Ciudad de México, que tiene todo el dinero del mundo, que se dedica a la danza y que vive un poco en esta especie de burbuja en donde viven, digamos, el 5 o 6% de los mexicanos. ¿Qué es lo que hace el perverso de Arriaga? Los junta a los dos. La mujer entra a la cárcel de hacer un espectáculo de danza porque está buscando un poco ser más genuina y ahí se topa con este hombre que, para su desgracia, es tremendamente guapo. Y empiezan a tener una especie de filtreo amoroso que es muy interesante porque obviamente al principio uno está en la cárcel, la otra está en libertad, se comienza con llamadas telefónicas y después de las llamadas telefónicas empiezan las visitas y después de las visitas empiezan las visitas conyugales. El asunto es que el hombre de la cárcel pues, es un hombre violento, es un hombre que sabe escribir muy bien, nos va dando el contexto, Guillermo Arriaga, de que tuvo un padre muy frustrado, de rasgos indígenas, y que ha visto en la cultura y en la literatura la única manera de escapatoria para gente de su condición. Y el hijo lo toma muy bien, pero al final de cuentas termina siendo criminal, sin embargo tiene muy buena pluma y se vuelve un escritor de cierta relevancia. Y la otra mujer, que tiene todo a su disposición, el dinero, los contactos, las galerías de arte, más bien le sucede lo contrario, es muy poco genuina y se siente desahuciada. Entonces Guillermo Arriaga nos junta esos dos como si fueran dos cables, ¡pum!, los conecta y empieza a hacer un cortocircuito muy interesante. La mujer es casada, tiene hijos, se le pone la vida de cabeza, y el otro hombre pues ve en esta mujer una especie de esperanza, de libertad, frente a una condena que está alrededor de los 25 años.
¿Qué es la parte interesante, me parece, de Salvar el Juego de Guillermo Arriaga? Que sin querer ser editorialista, sin querer tirarte un rollo político, nos habla finalmente de dos realidades muy vigentes y muy concretas en México. Cada vez, por ejemplo, que nosotros escuchamos de que hay un secuestro en Polanco, que cada vez que hay un secuestro en alguna parte del país, inevitablemente lo que está sucediendo es que están colisionando esos dos mundos. Un mundo muy salvaje, un mundo de la necesidad, un mundo de personas que han aprendido a comer arrebatándole a los otros lo que tienen, y un mundo de una esfera muchísimo más segura que inevitablemente, al convivir con este otro México, de repente está a merced, si quieran, de víctimas. Te imaginarás que con esa propuesta de argumento empiezan a haber un montón de matices y un montón de cuestionamientos sobre lo que es lo que está pasando el día de hoy en México, en un México que está lleno de violencia, en un México que es terriblemente desigual, sobre todo, en un México lleno de contrastes, como siempre se dice, ¿no? Nada más que sí sería importante decir, en ningún momento Guillermo Arriaga le interesa lanzar un discurso político. Simple y sencillamente va siguiendo a cada uno de los personajes, sus pulsaciones, sus temores, sus amores, y eso lo hace una obra muchísimo más rica, porque profundiza a partir de los dos personajes en esos dos mundos. Me parece que es una obra estupenda, es una obra que se lee rapidísimo, porque Guillermo Arriaga ahí sí tiene probablemente el timing y el feeling del cine, y entonces es de estas novelas que no te aburre, siempre te está contando, es como se dice en el clásico, una novela tremendamente trepidante que no la puedes soltar. Me parece que es una gran recomendación, a pesar de que haya sido el premio hace 2 años, tiene una vigencia completa el día de hoy. Yo les aseguro que cuando la vayan leyendo les va a ir recordando noticias diarias, les va a ir recordando situaciones, les va a ir recordando incluso barrios, lugares que han visitado. Y finalmente, una cosa que creo que no es menos importante, es que Guillermo Arriaga utiliza la violencia de manera muy inteligente. Últimamente hemos estado acostumbrados a una serie de novelas, digamos, la narconovela, por ejemplo, que se puso de moda hace muy poquito tiempo, en donde nos dan una cantidad de violencia indiscriminada. En este caso, Guillermo Arriaga la dosifica y como un buen químico te la va poniendo en el sitio exacto, no te satura, no es un libro que esté lleno de cuerpos amputados, de sangre, de balas, no, lo va utilizando con muchísima calma, y lo que le interesa muchísimo, me da la impresión, es humanizar incluso a esas personas que normalmente cuando nos enfrentamos a ella lo primero que tenemos es prejuicio. Este es un criminal, no tiene alma, no, pues sí tiene alma. O esta es una señora de las lomas, es una mujer completamente frívola que no entiende nada, pues no, tampoco. Y esa humanización, finalmente, y de manera muy paradójica, me parece que es lo que sirve como una especie de antídoto justamente contra la violencia que se está viviendo en este país. Sensacional recorrido. Fíjate que yo ya la leí. Ajá. Y a mí me parece como que tiene un enganche con Bolaño tremendo, ¿no? Es esta clase de historias donde irrumpe, pues sí, la violencia, actos bestiales, inclusive hasta en algún momento repulsivos, dentro de un contexto pues de una vida cotidiana, parsimoniosa, hasta cierto punto aburrida, absurda, ¿no? Sí, no, por supuesto. A mí sí, tiene, por ejemplo, me recordaría mucho Los Detectives Salvajes de Bolaño. Sí, claro. En este caso concreto, que es una especie de libro de movie road, digamos, de un grupo de gente que va llegando cada vez al México cada vez más salvaje. Si queremos, digamos, si queremos hablar sobre todo de la violencia de Bolaño, yo me tendría que referir necesariamente a 2666, cuando llegan las muertas de Juárez. No olvidemos que Bolaño, junto con Sergio González Rodríguez, es de los primeros que toman a las muertas de Juárez de manera seria. Y lo que hace Bolaño es una cosa que pone los pelos de punta. Ahorita lo recuerdo y me pone la piel chinita. Durante páginas y páginas va dándote los nombres y cómo quedaron las habitaciones de las primeras muertas de Juárez. Las primeras muertas de Juárez que eran buenas 40 o 50 y que todavía no llegaban ni siquiera esa marea de terror que sucedió más adelante. Sí, yo creo que en efecto Arriaga y Bolaño tienen ciertas conexiones. A mí personalmente me gusta más Guillermo Arriaga en el sentido de que
su prosa es bastante más directa. Insisto, tal vez ahí está la influencia del cine, y entonces, al mismo tiempo que te da todos estos contextos, al mismo tiempo que puede elaborar una crítica como Bolaño, te está contando una historia de con principio y fin. Yo estoy segurísimo que se van a enganchar con ellos. El Salvaje también, que hacía referencia, es lo mismo. Si cuento la historia, parece una historia demencial. Matan un hermano, el otro hermano quiere hacer su venganza, y que los mata es una especie de secta de religiosos fanáticas. Y uno piensa y dice, bueno, a ver, esto suena demasiado disparado, y conforme lo vas viendo, te das dando cuenta de un país, México, en donde sí existen ese tipo de grupos, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes de Arriaga es ser completamente realista de acuerdo a al presente que estamos viviendo, y eso a mí personalmente me gusta muchísimo. Pues qué gusto tenerte aquí, que podamos platicar de este fantástico libro de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, Premio Alfaguara 2020, y por supuesto, pues aprovechar para que podamos tener esta invitación, esta incitadora de colección de momentos que nos seguramente harán sumergirnos en este gran libro mexicano, por cierto. Una maravilla, es una maravilla, de verdad. Oye, antes de que te vayas, José Mariano, fíjate que en estos días anda nuestra querida Eva María Camacho, que conduce conmigo este espacio, un poquito mala, pero todos los días normalmente competimos con una cosa que le pusimos aquí a la guerra de rolas. Tenemos géneros, tenemos días de rock en español, tenemos días de música para bailar y tenemos gustos culposos. Y hoy es martes de gustos culposos y queremos que votes. A ver, ¿te puede? ¿cuáles son las opciones? Bueno, ahí te va. Primero tenemos una canción de una mujer que también estaba ligada a las letras, pero desde las tablas, desde el teatro. Rocío Banquels, clásico ochentero. Este hombre no se toca, ¿te acuerdas? Mira. ¿Cómo no? Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía. Escuche, por favor, don. Este hombre no se toca. Así decía Marina de José Cuauhtémoc, ahí en la novela. Qué cosa. Esa es Rocío Banquels. Y la otra es la gran Verónica Castro con su canción, que es una cosa tremendamente... es tan mala que me parece fantástica, La Macumba, ¿no? Macumba, macumba, macumba. ¿Por cuál vota? No está fácil, porque dan ganas de bailar las dos. Cerrado en el closet, pero dan ganas de bailarlas. Yo me iría por Rocío Banquels. Yo me iría por Rocío Banquels para sobrevivir en la mañana la melancolía y el dolor. Bueno, pues esta Rocío Banquels es la que hoy escoge José Mariano Leiva. Qué abrazo te mandamos desde acá. Estemos muy pronto juntos. Que estés muy bien. Un abrazo, Jesús. Muchas gracias. Hasta pronto.